रानी जा शहर में कैमा ओदे कुर्सी में ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे प्यारे लाता में जा जित भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई ओठे कुर्सी नहीं सी समा सोच के ओदी शराब पी के. Ramón Lobo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Estabas escuchando a los alcaldes? Me he divertido mucho. El alcalde y la alcaldesa. Sobre todo con el gallego. Los gallegos tienen un punto muy interesante. A mí también me ha gustado la entereza de Dolores cuando decía socialista. No, sí. Eso de cambiar, no. Además, yo creo que el trabajo de alcalde es de los más bonitos que hay, porque sobre todo si es una ciudad o un pueblo, porque decisiones que se toman las puedes ver inmediatamente. En cambio, en una gran ciudad es más complicado, sobre todo si tienes a Montoro encima. Exacto, pero bueno, sí que hay experiencias que se pueden hacer, ¿no? Manuel ahora está haciendo cosas de intentar escuchar a los vecinos y hacer conferencias en las que ellos pueden participar también para saber lo que dicen, y ella además... Es muy importante que la gente se implique, por ejemplo, no tirando basura en la calle. Ser un buen ciudadano empieza por eso, por defender tu ciudad en la limpieza y en tu actitud. ¿Has visto la encuesta de Metroscopia que publica El País? Sí. Es curioso porque yo creo que el gran titular, o por lo menos a mí me lo ha parecido, ya sabemos que hay una especie de equilibrio entre independentistas y no independentistas, ¿no? Pero yo creo que la novedad es que Ciudadanos está a unas décimas de ganar esas elecciones. Sí, bueno, Ciudadanos, yo siempre me lo cojo con papel de fumar en todas las encuestas de Ciudadanos, porque tiene un fenómeno curioso, y es que siempre da mucho mejor en las encuestas de lo que da luego en los resultados. Ahora mismo, si tú eres del PP, decir que votas al PP no es... queda mejor decir que votas a Ciudadanos. Después yo creo que la clave va a ser la cantidad de votos que pueda sacar el PSC, aunque se lo van a robar entre ellos, y ahí la gran clave son los comuns. Al final, ¿y a quién van a robar a los comuns? Si roban a Esquerra o roban al PSC o a quien roben. ¿A quién van a apoyar después? ¿No? Van a tener la llave de la mayoría. Si escuchas a todos, el discurso está cambiando. El de Puigdemont no, porque todavía no ha llegado quizás las novedades a Bélgica, pero todos los discursos están cambiando, y en una cosa esencial, es que uno de los errores graves del independentismo ha sido la velocidad cuando no cuentas con una población detrás, porque hablan de Eslovenia, pero es que Eslovenia el 90% está a favor de la independencia, ya que estamos hablando entre un 40 y un 50% como mucho. Oye, que estamos aquí para hablar de lo nuestro, no de esto. Sí. Venga, vamos a empezar. When summer rain fills the sky. Esta semana, Ramón, hemos hablado mucho de cómo el mundo entero ha podido conocer la condena, cadena perpetua del, iba a decir el genocida, es que es un genocida, porque es por genocidio y por crímenes contra la humanidad durante la guerra de Bosnia, al general serbo-bosnio Radlo Mladić. Ya era hora, habría que decir, ¿no? Sí, es el último gran juicio del Tribunal Penal Internacional, que cierra sus puertas ahora en diciembre. Quedan las apelaciones, pero sí, le han condenado por los 3 delitos más graves que hay, que es genocidio solo en Srebrenica, no han aceptado genocidio en todo Bosnia, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que son los 3 igualmente importantes. Son 3 delitos que están dentro de la justicia universal, esa que hemos recortado nosotros, tanto el PSOE como el PP, y es la que tiene el principio básico de que estos crímenes no se pueden perdonar, no son amnistiables y son perseguibles en todo el mundo. Vamos a poner un poco en contexto a los oyentes. Este hombre, junto con Karadzic, fue uno de los ideólogos de la política de limpieza étnica en una parte de Bosnia. Sí, bueno, después está Slobodan Milosevic, que murió, que es el que está detrás, y también el presidente croata Franjo Tuđman también debía haber acabado en el tribunal, pero murió también. Balcanes es la gran guerra, la gran tragedia europea desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que Europa se estaba construyendo en torno a Maastricht. Al lado nuestro estaban ocurriendo estas cosas, y la actitud europea no fue lo suficientemente rápida ni Naciones Unidas, hasta que Estados Unidos no se puso las pilas. 4 años después no se pudo acabar ese conflicto, y ese conflicto se ha acabado mal, porque vale, Mladić está condenado, pero la gente que apoyó a Mladić, la gente que participó, la gente que cayó, sigue ahí. No se ha hecho una verdadera limpieza de las conciencias, porque la comunidad internacional tenemos la manía de ir a los sitios, poner tropas, meter dinero y olvidarnos. ¿Por qué dices tú, que pasaste allí tanto tiempo
observando como corresponsal que la guerra de Bosnia es el reflejo de un mundo al revés? Pues no me acuerdo haber dicho eso, pero yo me acuerdo que cuando estuve en Srebrenica 10 años después, me impresionó mucho que menos los muertos estaba todo igual y las casas ocupadas por serbios. Pero, por ejemplo, los acuerdos de Dayton, que finalizan la paz, entregan Srebrenica a los genocidas, o a los primos de los genocidas, y Foča, que es la capital de las violaciones de las mujeres, también quedan de parte de la República Srpska, la República Serbia dentro de Bosnia. Entonces, no sé, es una guerra mal terminada, como casi todas las que participamos nosotros, como es Irak, como es Afganistán, como es Liberia, como es Sierra Leona. No somos capaces de modificar las causas de la guerra. Y es una guerra, como alguien decía ayer en este programa, en la que Europa de repente se dio cuenta de que teníamos una guerra a la que podíamos ir en coche. Sí, a 2 horas de Roma. Vamos a hablar un segundo, nos acompaña en esta charla la escritora Clara Ausón, autora de La hija del Este, publicada por Seix Barral, que es una novela que se ocupa de ese conflicto en los Balcanes. ¿Cómo estás, Clara? Buenos días. Buenos días, Javier. Estamos bien. Buenos días, Ramón. Bueno, todo empezó en el siglo XIV. Tú te remontas hasta entonces para encontrar una explicación a lo que ocurrió allí, ¿no? Sí. Bueno, ahora vemos que siempre el nacionalismo reivindica el hecho fundacional que se remonta a los siglos. Sí, en el campo de los Mirlos, en una derrota heroica, en Kosovo. Ahí empieza todo. ¿Y qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial para que se desatara definitivamente pues el odio entre serbios y croatas? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, Croacia se creó un país independiente, pero que en realidad era títere de Hitler, gobernado por Ante Pavelić, que era un fascista croata, y eso comprendía también lo que es ahora Bosnia-Herzegovina, Croacia y Bosnia-Herzegovina, y por otro lado los alemanes ocuparon Serbia. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, en realidad, en cierta medida, fue una guerra civil, porque el trabajo sucio de la invasión y de la represión y de la aniquilación lo hicieron los ustachas, que eran los fascistas croatas. Por otro lado estaban los Četniks, que eran los nacionalistas serbios, y los partisanos de Tito. Y bueno, vimos como al cabo de los años, en los 90, resurge de nuevo el nacionalismo croata, y se reivindica el legado de los ustachas, que fueron más sangrientos que los nazis de Hitler. Y en Serbia, pues el nacionalismo de los Četnik. Es un poco, la lección de la historia es que si la olvidas y la entierras, insiste, vuelve a repetirse, ¿no? Uno de los problemas que hubo sobre todo con Milošević, que mucha gente de izquierdas aquí en España, yo tenía problemas siempre que volvía, porque como había sido comunista, decían, hombre, es que, no sé, la teoría de la conspiración. Cuando Milošević solo era un oportunista que se cambió de chaqueta para permanecer en el poder. Absolutamente, no tenía nada de comunista. Todos habían sido comunistas, pero como por obligación en la época de Tito. Mladić también, y Tudjman también. Comunistas, porque para medrar en la época de Tito pues tenías que ser comunista y del partido. Y curiosamente, cuando se desmoronó, digamos, el sistema de Tito, y que estaba en el que se unía a todas las repúblicas bajo el lema unidad y fraternidad, pues lo que reivindicaron los antiguos comunistas ateos fue todo lo contrario, todo aquello que de alguna manera prohibió el dictador: la religión y el nacionalismo. Pero ¿cómo consiguió, Clara, Tito mantener en paz ese Estado que escondía tantos enemigos? Bueno, yo creo que nosotros ahí tenemos un ejemplo en casa, ¿no? Podemos imaginarlos, ¿no? Nos lo podemos imaginar, cómo lo hizo Franco, parecido. No fue tan sangriento ni tan, digamos, Tito era un dictador, entonces hizo pues lo que se hace en estos casos para evitar que los que se han estado sigan zurrándose, prohibir más o menos hablar el pasado, maquillarlo, cambiarlo, transformarlo, decir que las fuerzas comunes no se abren. Pues Tito era un dictador, al que no estaba de acuerdo pues se le mandaba a una isla, pero aquello era una unidad cogida con alfileres, en efecto, o sea, no era un país cohesionado. Si uno quiere conocer de qué se le acusa Mladić, lo mejor que puede hacer es leer tu libro. ¿Cómo definirías a este hombre? A ver, es curioso, ¿no? Porque, claro, a uno le vienen a la cabeza los adjetivos más contundentes: psicópata, criminal, asesino, y lo es todas esas cosas,
Pero a la hora, mientras investigaba y después cuando escribí, lo que me sorprendió es que también tenía muchos rasgos de un hombre ordinario, un hombre normal, incluso de buena persona. Era un buen marido, era un buen padre, era un hombre honrado. Él no robó, a diferencia pues de Milosevic y Kadek y compañía, no robó. Entonces tienes esa contradicción, ¿no? Y que es inquietante. Por un lado es un asesino despiadado, un hombre que es capaz de ordenar y organizar en 3 días el asesinato de 8.000 personas, 8.000 varones, casi todos desarmados, y muchos de ellos niños y adolescentes. Pero ¿cómo puede, no? Y al mismo tiempo ser un marido cariñoso y fiel y un padre pues que toda su vida va a llorar el suicidio de su hija. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Es curioso, esto lo dice mucho Gervasio, ¿no? Que si algo ha aprendido en las guerras, que cualquier persona tiene un lado oscuro al que puede saltar de manera... Hay un libro magnífico, aparte del tuyo, que es el de Slavenka Drakulic, que es No mataría ni una mosca, que ella va al Tribunal Penal, que ahora va a terminar su trabajo, y recoge una serie de testimonios de gente que es lo que hablábamos, de gente que es un padre ejemplar, que cruza a las viejecitas por la calle y de repente coge una pistola, se mete en un sitio y se dedica a ejecutar a gente o a matar, asesinar a gente durante 3 o 4 semanas y luego regresa a su vida normal. Entonces, esa siempre es lo que a mí me ha dado miedo, de pensar que cualquiera de nosotros tenemos esa bestia dentro y que simplemente las circunstancias y la sensación de impunidad hace que salga. Sí. No sabemos quiénes somos hasta que las circunstancias nos ponen a prueba, yo creo. Claro. ¿En qué punto están, y os pregunto a los dos, esas heridas entre croatas, serbios, musulmanes? No sé, en Bosnia, ahora la pregunta si haces a cualquier joven bosnio, usted que quiere ser de mayor, te dirían extranjero. No hay ninguna esperanza y lo que quieren es irse. Croacia ha tenido más suerte porque está patrocinada por Alemania, ya está en la Unión Europea. Eslovenia también, Eslovenia era completamente distinta. Y Serbia también es un poco el patito feo. Ha perdido las 4 guerras que hizo y no todo el mundo es consciente que se ha perdido. ¿Clara? Pues estoy de acuerdo con Ramón. Bosnia... Pues hace un par de años estuve en Sarajevo y a mí me dio una pena inmensa porque siguen siendo las víctimas de la guerra. O sea, parece que cuando uno es víctima pues lo lleva como, ¿no?, en el destino. Es un país donde Herzegovina ha dejado la mano de Dios, imposible debido a los acuerdos de Dayton. No voy a entrar ahora en detalles, pero es un país paralizado, tremendamente corrupto porque el sitio generó eso, y una gente extraordinaria, una gente muy buena, pero que no tiene ninguna esperanza y que solo sueña, como ha dicho Ramón, en irse. En marcharse, ¿no? ¿Qué es lo más fuerte que aprendiste escribiendo esa novela, Clara? Fue una novela que realmente me cambió la vida, porque además, al ser una guerra muy filmada, claro, ves, de pronto estás viendo en la pantalla de tu ordenador ejecuciones reales. Pero yo creo que un poco lo que hemos comentado antes, que no sabemos lo que somos capaces de hacer porque todavía no nos ha puesto a prueba mucho, ¿no? Por lo menos en mi caso, o sea, yo lo más que puedo hacer es pues echar agua a un botellonero, como he hecho a unos botelloneros, como he hecho una noche desesperada, lo más agresivo que puedo hacer, y ya es bastante agresivo. Pero ¿qué pasa si matan a tu padre, si matan a tu hijo en una situación de guerra? ¿Qué sería uno capaz de hacer? Eso es lo que me hizo preguntarme. Clara Ausón, autora de La hija del Este, publicada por Seix Barral, que es una novela que se ocupa de ese conflicto de los Balcanes. Clara, un beso fuerte, gracias. Muchas gracias. Un beso, Javier. Hasta luego. ¿Tú has vuelto por allí, Ramón? Hace tiempo que no, pero sí, es el sitio que creo que más he viajado a los Balcanes. No sé si habré estado 25 veces. A mí me gustan mucho los Balcanes, me recuerdan mucho a España. Acabamos con un poco de música. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Lo has escogido tú, se llama Sentirse Bien. Sí, Anne Brown, esta es merecedora de estar en el CD, pero en la cara A. Los CDs no tienen cara. Ya lo sé. Digo, al principio del... No, pues a veces son 2 CDs, ¿no? CD1, CD2. Este merece estar el primero en el primer CD. A lo mejor podríamos sacar un vinilo. Pasa que aquí, esto de las canciones que eliges, claro, ahí tú barres para casa siempre. Bueno, nos define casa. Hasta luego, Ramón. Chao.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.